comunicación con Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Cargas. Ezequiel, buenas noches, Darío Ríos te saluda. Hola Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. Bueno, muy bien, muy bien. Queremos un poco dialogar contigo por el tema del desarrollo que ha tenido en estos últimos años el tren de cargas, que muchas veces no está en conocimiento de toda la sociedad, pero se ha hecho un trabajo muy intenso y nos gustaría que nos cuentes un poco. Sí, un placer, muchas gracias. Sí, bueno, nuestro desafío fue iniciar un ciclo para devolverle a nuestro país el tren de cargas. El tren de cargas es fundamental en cualquier país, pero especialmente en un país como la Argentina, con las distancias que tenemos. Es un país muy grande y el tren de cargas te permite en distancias superiores a los 300 o 400 kilómetros ser más competitivo. Y ser más competitivo lo que significa es que las cosas lleguen más baratas a la mesa de los argentinos o lleguen más baratas a los mercados de exportación. Eso hace que haya más trabajo y que haya más desarrollo en el interior del país. Por eso es fundamental. Vos fíjate que Argentina hace 80 años transportaba más del doble de lo que se transporta ahora en tren. Y seguramente eso que se transportaba era un porcentaje muy importante de las cargas. Hoy la Argentina solo transporta el 5% de sus cargas por tren, cuando en Brasil se transporta el 21%, en Estados Unidos el 35%, en Canadá el 45%. Te hablo de países que compiten con la Argentina, por ejemplo, en el mercado de granos. Por eso es fundamental devolver a este país el tren de cargas. Y bueno, en eso hemos estado trabajando con muchísima pasión. El sector ferroviario de nuestro país tiene una tradición muy larga y hay gente que tenía un compromiso y unas ganas de volver a tener su actividad de pie. Así que en eso hemos encontrado muchísimo apoyo, muchísimo compromiso. Y bueno, vos fíjate que en el año, yo soy presidente de Trenes Argentinos Cargas, que es la empresa que opera en las líneas San Martín, Belgrano y Urquiza. 3 de las 6 líneas. Estas 3 líneas, hace 4 años transportaban 2,5 millones de toneladas. Y bueno, este año vamos a terminar arriba de 6 millones de toneladas. Es casi haber multiplicado por 2,5 veces en una actividad que depende de tener buena infraestructura, porque lamentablemente los trenes no vuelan, necesitamos de buenas vías, y las vías había que volver a hacerlas porque la realidad es que estaban muy mal, lo mismo que las locomotoras, los vagones, o sea, un trabajo profundo en 4 áreas, en la infraestructura, en el material rodante, en la tecnología y también en la forma en que trabajaba la empresa. Y en todo eso hemos avanzado y por eso hemos casi triplicado el volumen de transporte. Sí, ahí justamente lo que más se conoce por lo menos es la recuperación del Belgrano Cargas, pero también se ha trabajado sobre las otras líneas entonces. Sí, por supuesto, las 3 son muy importantes. El Belgrano, empezamos con las obras de renovación del Belgrano porque es la línea que llega a los lugares más alejados de los puertos de exportación. Nosotros con el Belgrano llegamos hasta Bolivia, Chile, ¿no? Y bueno, Salta, Jujuy. O sea, producir en Salta maíz, por ejemplo, si vos querés exportarlo, el flete en camión desde Joaquín B. González hasta Rosario te cuesta casi el 50% del producto. Entonces, ¿eso qué hace? Y que no se produzca maíz o que el que se produce en Salta se utilice para consumo local, porque no llegan a tener buenos precios para competir en el mercado internacional. Entonces, por eso es fundamental el Belgrano y por eso se empezó para ahí. Además, el Belgrano tiene poroto, azúcar. Estamos hablando de todas economías que al norte le hacen muy bien. Ni hablar de la minería, ¿no? Ahí en nuestro ramal C14 se produce litio. Nosotros damos servicio para el litio, también estamos dando servicio a una explotación de oro que comenzó este año. El tren es fundamental, por eso te hablo del Belgrano, pero también del San Martín, que el San Martín es fundamental. O sea, acordémonos de lo que era el San Martín, el tren que va a Cuyo, ¿no? Lo importante que ha sido para esas economías.
ahí tenemos el vino de San Juan y de Mendoza, tenemos el agua. Vos fíjate, el agua, la botellita clásica de 500 centímetros cúbicos que consumimos todos, ¿sabes cuánto tiene de costos logísticos adentro? Esa que tomamos todos los días. 35%. Entonces, ¿eso por qué? Y porque todavía no está desarrollado el tren de carga. Si vos tenés un tren que te abarata el costo en un 30, en un 40%, ya el costo de flete incide menos. Entonces las cosas llegan más baratas a ser consumidas, ¿no? Bueno, digamos, en el San Martín, a pesar de no haber tenido obras de renovación, lo que sí se incorporó estos años fueron locomotoras, vagones y obras de mejoramiento de la vía. Y eso impactó fuertemente, y hoy estamos batiendo récords en transporte de carbón, que el carbón va ahí muy cerca de La Plata, a Copetro, se utiliza, sale de destilería en Luján de Cuyo, son 1.200 kilómetros hasta Copetro, y ese carbón se exporta para producir energía. Y después traemos también material fundente de San Juan. Es fundamental el material fundente, es piedra caliza que se utiliza para la producción de acero, que lo vemos, el acero lo usamos para muchísimas cosas en nuestra industria. Entonces es fundamental tener un flete barato para la producción de esa piedra caliza. Cuando arrancamos, como no había buen servicio de tren, se importaban barcos completos de Canadá de piedra caliza. Hoy muchos de esos barcos los hemos reemplazado y estamos transportando el triple del volumen que se transportaba de material fundente. Y así puedo seguir, porque el tren te sirve también para el cemento, para la arena, estamos llevando arena para Vaca Muerta en conjunto con la línea Sarmiento. Y en el Urquiza, que es la tercera línea, que va por la Mesopotamia, que la verdad es que nos costó mucho poder encontrarle carga. Bueno, y hoy está transportando piedra, está transportando granos, y estamos transportando, acabamos de ponernos de acuerdo para firmar un contrato que espero sea mañana, para el transporte de madera. La Mesopotamia, especialmente lo que es Misiones y Corrientes, tiene una excelente calidad de madera y 18 millones de toneladas de madera para ser exportada, que son dólares que le entran al país y también a la región, son fundamentales, pero necesitan de un tren porque si no, no somos competitivos. Por eso, bueno, el trabajo de devolverle el tren de cargas a este país es fundamental. Ezequiel, ¿qué tal? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel. Te quería consultar, hace unos días se conoció la noticia de que trabajadores que están nucleados en Catac habían cortado las vías para impedir el recorrido del tren. ¿Esto qué reflexión te genera? Mira, por un lado, digamos, hay que entender que vuelva el tren, ¿no? Obviamente hace que en algunos lugares el servicio que hoy dan camiones, que antes lo daba el tren y que hoy los camiones han reemplazado al tren, y que cuando vuelve el tren y el cliente elige el tren, porque acá, digamos, a nadie puede obligar uno a que, no sé, en vez de ir en colectivo a tal lugar, tenga que ir en avión o en auto, digamos, somos todos libres, ¿no?, de elegir el modo de transporte que queremos. Lo mismo ocurre con las cargas. El cliente que tenemos ahí es un cliente que puso su planta ahí porque está el tren. El tren le fue mal, desapareció, y hay un grupo de camioneros que le empezó a dar servicio. Y bueno, ahora que volvió el tren, ese grupo de camioneros tiene el problema que se tiene que reconvertir. Y yo entiendo que eso es un problema. Entonces, es un tema que hay que atender. Yo me he juntado con ellos muchísimas veces. El Ministerio ha sido muy conciliador en esto, porque la realidad es que el tren y el camión son hermanos, se tienen que complementar e integrar. Lo que hace el camión en la corta distancia, en el enlace, es fundamental. Son campeones de eso, y nosotros somos campeones de la distancia y de los grandes volúmenes. Pero también es cierto que el tren, porque está obligado a solo transportar cosas por la vía, en el caso de los granos, que este era el conflicto que nos trajo en Junín, solo llegamos al 13% de los orígenes posibles. O sea, solo podemos ir a buscar carga al 13% de los clientes posibles, ¿no? Creo que se entiende. El camión no, el camión va a todos lados, porque a donde hay un camino llega el camión, ¿no?
Entonces, al camión le cuesta menos reconvertirse. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar para ver de qué manera nosotros en todos los lugares que vamos abriendo, en otros lugares que son muchos, porque en todos estos lugares, especialmente en el norte, le generamos, el tren llega a un lugar donde el hecho de que haya un tren permite que se instale un acopio y ese acopio le da trabajo al camión. Lo que pasa es que hay que hacerlo dialogando y trabajando juntos, no cortando la vía, que es un delito. Y eso, digamos, es lo que nosotros no aceptamos y nos parece que cuando cantamos el himno, después de decir "Oíd mortales el grito sagrado", todos gritamos libertad, 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 y es porque vivimos en un país libre y el cliente tiene que ser libre de poder elegir y nosotros de esmerarnos por darle el mejor servicio posible. Claro que hay que sentarse a hablar para ver de qué manera el crecimiento del tren no le impacta al camión, todo lo contrario. Pero pensemos una cosa también, el año pasado no sé cuál fue la cosecha, pero creo que no llegó a los 110 millones de toneladas. Este año fue 145 millones de toneladas. Y el tren creció creo que un 17%, o sea, creció mucho más el camión que el tren. Y lo mismo va a ocurrir, y otro tema, nosotros con el tren vamos a permitirle a la Argentina llegar a las 200 millones de toneladas, que son mucho trabajo para muchos argentinos y muchas divisas para el país, fundamentales. Entonces tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener espíritu, digamos, integrador y manso, porque acá el objetivo es que todos crezcamos. La cifra que recién señalabas del 35% del costo de, como decía, de la botellita que infla la logística, ¿es un porcentaje que se extiende a todos los productos o en particular a este que mencionabas? No, el que te digo es un caso real, nosotros lo conocemos porque conocemos bien el caso, pero depende del tipo de producto y la distancia, el porcentaje varía en más o en menos. La Argentina, por el hecho de tener solo el 5% de las cargas transportadas por tren y el 0,5% por agua, tenemos un problema enorme, porque el mundo ya resolvió el transporte internacional de la larga distancia. Vos, mandar un contenedor, que además es un ejemplo que todo el mundo usa, ¿no? No, te sale más el flete de, no sé, Córdoba a Rosario que el contenedor de Rosario a China. Y es verdad, pero eso también pasa en todos los otros mercados con los que competimos. ¿Por qué? Porque el flete internacional es barato y es muy competitivo. O sea, no hay diferencia en eso. ¿En qué hay diferencia? En el flete interno. ¿Con quién competimos? Y en granos competimos con Brasil, competimos con Canadá, con Estados Unidos. Por darte un ejemplo de este lado, ¿no? Ahora, Estados Unidos transporta el 35% de sus cargas por tren y por barcaza, en el caso de granos, yo te diría que más. O sea que lo que transporta Estados Unidos en camión de granos es marginal. ¿Y eso qué hace? Y eso hace que los productores americanos puedan sacar lo mejor rendimiento a su trabajo. Y digamos, si nosotros no entendemos que el país necesita el tren de cargas, no vamos a crecer. Y realmente las dos cosas que me dicen los que saben del campo, que tiene el campo para crecer, uno es la genética, que digamos hemos visto cómo los rendimientos se van mejorando, pero el gran tema a resolver es la logística. La soja del Chaco, por ejemplo, que es un boom, el Chaco, digamos, hoy en soja, vas en época de cosecha, no puedes creer la actividad que tiene. Ese es un mercado para el tren, porque tenés 700, 800, 900 kilómetros a puerto, ¿no? Lo mismo en Salta, lo mismo en Tucumán. Bueno, esos son los grandes temas que como política de Estado este país tiene que resolver, y no importa el color político. O sea, hemos trabajado muy bien porque hemos puesto el tren como objetivo y no el cuadro de fútbol, el partido político o cualquier otra cosa que nos pueda separar. Hemos trabajado bárbaro con los ferroviarios estos años, gracias a poner el tren por encima nuestro, que es lo que nos une. Bueno, Ezequiel,
La verdad que muy buenas todas esta información, este balance que hiciste. Te agradecemos mucho por la comunicación y esperamos que el tren siga creciendo para bien de toda la economía nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Abrazo. Escuchamos a Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Carga, que nos ha hecho un balance del crecimiento justamente de la carga por el tren que se produjo en los últimos años en nuestro país.